Seguimos en la tarde de Hablemos Claro en RBD Radio, 18:53, martes 6:25, bajó 2 graditos, así que bueno, pinta para una noche linda. Disfruten de esta noche porque ya se viene de a poquito, se viene más o menos el rajatabla. El gobierno limitará el uso de transporte en el AMBA y negocia con la ciudad el horario para restringir la circulación nocturna. Así que podrán viajar las personas que estén habilitadas y los docentes y alumnos para ir y volver al colegio. Habrá más controles en los trenes, subtes, colectivos, reunión de urgencia. La verdad que suena hasta payasesco esto, pero una reunión de urgencia. La Reta y su gabinete. En realidad la Reta consiguió la vacuna que él necesitaba para terminar de vacunar su personal esencial, y eso era lo que lo hace retroceder en chancleta. Así que bueno, ahora vamos a ir a una comunicación con Fabio Abraham de la UCR de la provincia de Buenos Aires. ¿Lo tenemos en línea? Buenas tardes, Fabio Abraham, UCR. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo andás? Y acá subsistiendo, viendo qué es lo que va a pasar. La verdad, con estas informaciones que van, vienen, que sí, que no, que te cierro un poquito, que mañana con una inflación galopante, casi hiper, ¿no? Casi hiper. Estamos en una situación muy difícil y lamentablemente estamos viendo de que la política en general, obviamente con mayor responsabilidad del gobierno, no dan en la tecla de lo que hay que hacer y cómo hay que encaminar esta situación, ¿no? Eso es preocupante, porque tampoco escuchamos desde la oposición un proyecto como para salir de esta situación. Me parece a mí que el descrédito que tiene la política, no la política porque la política es la mejor herramienta, ¿no? Para resolver los conflictos de intereses de una sociedad. Pero los políticos argentinos han caído, digamos, en un nivel de mediocridad muy grande, con lo cual saben pelear por los espacios de poder, pero no saben para qué. Tal vez para ego personal, tal vez por situaciones, digamos, estructurales de los propios partidos, pero la verdad es que ninguno propone una salida concreta a la sociedad. Sí, y más que con este gobierno le está dando la pauta, como dándole a la oposición un montón de argumentos para que se pueda consolidar y llegar a una legislativa con más chance de ganar. Y vos ves a la oposición que por un lado está en los que gestionan, caso Larreta, Morales o algún intendente del conurbano. Por el otro sector está la UCR, que el único partido democrático que queda que hace internas. Y después tenés un montón de pequeñas islas que no se ponen de acuerdo. Hola. Sí, se nos cortó la comunicación, a ver si lo podemos enganchar de vuelta a Fabio. Nos conectamos con Fabio de vuelta, que se nos había cortado la comunicación. Fabio, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí, Miguel, sí, se cortó la comunicación. Sí, te decía que lo que yo veo es que esta es una oportunidad que tiene el radicalismo para volver a ser un faro donde la sociedad se vea reflejada, ¿no? Sí. Pero para eso tiene que hacer muchas cosas, no es solamente tener la intención o solamente un voluntarismo de estar en ese lugar. Sí. Me parece a mí que lo primero que tenemos que hacer es un análisis de situación de cómo está la cosa. Desde el 2010 hasta la fecha, estamos hablando 11 años, toma el último gobierno de Cristina. El gobierno de Macri y lo que va del gobierno de Fernández. El nivel, digamos, de indigencia, el nivel de pobreza fue creciendo a pasos agigantados. 19 millones dijo el INDEC. ¿Cómo? 19 millones más o menos dijo el INDEC. Claro, exactamente. Entonces, yo creo que el crecimiento de la desocupación te está mostrando, de la desocupación y de la indigencia, ¿no? Porque hay gente que trabaja, pero con salarios muy bajos. Lo que yo digo es que eso te demuestra el fracaso de la política, pero a eso hay algo más, que la falta de, o el bajo nivel educativo, los malos servicios en seguridad, en salud, y la precariedad del trabajo que existe, que hay, ¿no? Hace que el nivel medio cultural y moral de la sociedad haya decaído demasiado. Entonces, no tenemos una salida muy fácil. No es solamente una cuestión económica. Vos fíjate que si fuese solamente económica,
Miguel, nosotros en el 2001 tocamos fondo y a 4 años estábamos medianamente recuperados como país económicamente. Sí. Pero después, como la economía es cíclica, volvemos a caer. ¿Y cómo hay que hacer para no volver a caer? Hay que hacer inversión muy grande en educación, hay que hacer en la parte cultural, hay que hacer inversión fundamentalmente como un fondo para estas cuestiones cíclicas, que el Estado se capitalice para poder llevar adelante, digamos, cuando la situación está en crisis. Pero bueno, todas esas cosas, estos gobiernos, ni este, ni el anterior, las piensan. Todo lo contrario, cuando tuvimos más o menos los commodities a un precio alto, se derrochó plata para todos lados y no se buscó soluciones. Soluciones en el tiempo, ¿no? Entonces me parece a mí que el radicalismo tiene que repensar todo eso y se tiene que proponer a la sociedad algo totalmente innovador y nuevo. Nosotros somos por naturaleza socialdemócratas, ¿no? Sí. Entonces nosotros decimos, la socialdemocracia de los 80 fracasó no solamente en Argentina, sino en Europa, porque hizo un sistema de redistribución interesante. No sé si vos te acordás en los años, principios de los 90, de los 80, cuando sí, inclusive Francia propuso 36 horas laborales semanales, o sea, toda una cuestión muy interesante, pero no se eligió la producción, por lo tanto se hizo a base de emisión y de endeudamiento. Hoy nosotros proponemos un sistema redistributivo, no, pero siempre dentro del sistema democrático, está claro, y representativo. Proponemos un sistema redistributivo parecido, pero dando en la producción. Creemos que Argentina tiene que empezar a producir mucho más, y creemos que las industrias tienen que estar montadas en base a la producción que nosotros desarrollemos. Por ejemplo, nosotros desarrollamos muy bien la industria alimenticia. ¿Por qué? Porque producimos granos, producimos carnes, Bueno, nosotros tenemos que alrededor de todo eso montar industria, no tenemos que ir a competir con muñequitas de plástico con Taiwán, porque lo más probable es que perdamos en esa competencia. La materia prima para la alimentación hay. ¿Cómo? Materia prima en la alimentación hay. Claro, todo lo que es materia prima, una parte, ¿no? Porque es alimentación. Nosotros lo que decimos, hay que desarrollar la parte agrometal, tenemos que pensar en un nuevo plan metalúrgico para abastecer esa industria agrometal, tenemos que pensar en una cuestión logística interna y externa. Para que vos te des una idea, hoy un barco que se para enfrente del puerto de Montevideo en la enramada y tiene que llegar al puerto de Rosario en peajes prácticos, y gasta $50.000. Entonces ese barco le conviene cargar granos en el puerto de Santos, en Brasil, y no venir acá a Argentina. Y así vamos perdiendo mercados. Entonces me parece a mí que tenemos que tener un sistema logístico externo muy más importante, y internamente tenemos que desarrollar de vuelta, pero repensarlo, el ferrocarril, como transporte de granos, y dejar la parte, digamos, de camiones y eso para llegar a los acopiaderos de granos, para el traslado de ganado, que eso se tiene que hacer en camiones, pero tenemos que usar el ferrocarril para acercar a puertos, tenemos que pensar en puertos nuevos, hay un montón de cosas, pero la Argentina no está pensando en eso. Y vos fijate que yo escucho, ¿no?, a muchos políticos dicen, tenemos que volver a las escuelas industriales para que los chicos sean técnicos. Y yo les digo, si todo el mundo dice, inclusive los mismos que proponen eso, dicen que de 30 años el trabajo va a ser otro, que lo más probable es que todos los trabajos que existen hoy por hoy se terminen y sean otro tipo de trabajo, ¿para qué vas a educar a un chico de 16 años y dentro de 30 años esa educación no le va a servir porque los empleos van a ser otros? Me parece que la educación en el mundo adelantado, en el mundo, digamos, desarrollado, va por el lado humanista. Enseñarles a ser mejores personas. Obviamente que enseñarles técnicamente un montón de cosas, pero la parte humanitaria se ha perdido porque, como yo digo, nuestra generación aprendió que los valores en la casa y los conocimientos en la escuela. Hoy los conocimientos están mejor casi que en la escuela en Google y los valores no están en ningún lado. Entonces yo quiero un colegio más humanista,
que enseñe materias como ética, como moral, que enseñen educación tecnológica, que enseñen comportamiento social. O sea, tenemos que apuntar a hacer una sociedad mejor. Eso es pensar en los próximos 50 años. Y después sí incorporar materias que vayan encadenadas con el mundo tecnológico, que es lo que se viene y nadie lo va a poder frenar. Entonces hay un montón de cosas que hay que modificar en Argentina, pero yo no encuentro que la política esté a la altura de las circunstancias. Y yo pretendo que mi partido sí lo esté. Por eso estamos dando una batalla interna, hemos dado una batalla interna de discusión de ideas, y bueno, y tratamos de que, más allá de quién ganó, quién perdió, porque quedó comprobado que somos el 50% más uno o menos uno, porque la discusión quedó en la justicia, porque fue la diferencia, fueron muy poquitos votos, Claro. pero estamos discutiendo qué tipo de provincia queremos y qué tipo de país queremos. Y a mí me encantaría, te digo la verdad, Miguel, discutir con la gente del PRO, que gobernó 4 años y no ha modificado absolutamente nada de las estructuras del A Estado. esa pregunta a la que yo quería llegar, porque Gerardo Morales dijo que no quiere que el radicalismo sea furgón de cola en lo que se llamaría o Junto por el Cambio o como se llame ese frente. ¿Vos tenés la misma opinión de él, que tendría que haber algún candidato radical, candidato a presidente, o presentar el radicalismo candidato a gobernador también? Mira, yo tengo una concepción diferente, aunque lleve al mismo objetivo, ¿no? Yo lo que quiero es sentarme a discutir con el PRO, con la coalición cívica, con el PRO, con estos sectores del peronismo que se están incorporando. Yo lo que quiero es sentarme a discutir qué país queremos, qué provincia queremos, qué municipios queremos. La primera discusión. Después veremos quién representa mejor esas ideas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si no discutimos eso, después esa es una fuerza o una alianza meramente electoral, ganas para que nada cambie. Entonces es gatopardismo puro. Terminamos como terminó el gobierno de Macri, muy parecido al de Cristina o al del propio Fernández. O sea, yo siempre digo, vos cómo medís a los gobiernos, por quién ganó y quién perdió. Si los que más perdieron en los 3 gobiernos, Cristina, por eso hablo del 2010 en adelante, con Cristina, con Macri y con Fernández, los que más perdieron fueron la clase baja y la clase media baja, y ya está tocando la clase media también. Si los que más perdieron fueron ellos y los que más ganaron fueron los bancos con Cristina, los capitales especulativos con Macri, y ahora de vuelta a los bancos con los grandes supermercados con Fernández. Entonces, si siempre ganan los mismos y pierden los mismos, no hay mucha diferencia en la política, porque en definitiva la política es el acercamiento de los diferentes intereses. Ahora, si la balanza siempre está inclinada para algún lado, y a eso le sumas que la justicia siempre está inclinada también para los más poderosos, para el gobierno de turno, para el gobierno de turno, como viene pasando, de Menem para acá. Exactamente, siempre acomodan el cuerpo con el gobierno de turno, pero siempre como los gobiernos de turno desde hace muchos años favorecen a los más poderosos, la justicia termina favoreciendo a los más poderosos. Entonces nos damos cuenta de que nadie está pensando en ese tipo que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, o en el tipo que, o sea, se levanta para trabajar, trabaja todo el día y el día 20 no tiene para darle de comer a sus hijos, en el otro que directamente no trabaja. Entonces en eso no piensan nadie. Son estadísticas, algunos lo disimulan mejor, se les cae alguna lágrima preocupado, pero en realidad se hace porque por inoperancia o porque no les interesa, pero no hacen absolutamente nada por esa gente. Entonces yo quiero que mi partido represente a esa gente, pero represente a esa gente no para que nos vote, sino para realmente volver a la Argentina de la movilidad social ascendente, donde el hijo de un analfabeto llegaba al secundario y el hijo de uno que había llegado al secundario llegó a nivel universitario, y eso es fundamental, como se hicieron mi familia y la de muchísimos millones de argentinos que nuestros abuelos no sabían leer ni escribir y hoy sus nietos son universitarios. Esa es la movilidad social que nosotros pretendemos, ¿no? Más allá de la económica, eso está claro, sí. El estado de bienestar, pretendemos eso para la Argentina. Y bueno, el problema es el cómo, y nosotros queremos discutir el cómo con cualquiera, con los peronistas, con el Frente de Todo, pero fundamentalmente con nuestros aliados, ¿no? Claro, porque encima han gobernado la provincia de Buenos Aires, en la cual Vidal no repartió cargo, partió radicalismo en 2 o 3 pedacitos y no tenían poder de decisión. Totalmente, pero la verdad, a mí yo te digo,
Miguel, no me preocupa, o sea... Porque reiterar la misma fórmula, si van a hacer el amontonamiento para reiterar lo mismo, sea Ritondo, sea Vidal, o sea, Cristina te sube arriba del escenario a la reta, pero pará. ¿Por qué? ¿Y los otros? O sea, parece que hay una complicidad ahí. El menos malo es este. Exactamente, Miguel, pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque la política hoy por hoy está totalmente alejada de la sociedad, vive en una burbuja encriptada, o sea, donde todo se maneja. Yo me alío con vos para embromarte a vos, después yo me alío con vos pero para embromar al otro, y la gente pobre no encuentra una alternativa que lo represente. Me parece a mí que la política en general se alejó de la sociedad, y si no vos fijate, el tema de la provincia de Buenos Aires, como vos bien marcabas. A mí la verdad, que si le dio o no le dio al radicalismo, es una cuestión hasta muy que es valedera y es discutible. No le dio nada, obviamente el radicalismo ni participó del gobierno de Vidal, pero no es lo importante. Lo importante es saber lo que es, que el gobierno de Scioli, en las escuelas primarias, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Uno solo. Había sacado El Principito, Platero y yo, ¿me entendés?, de las escuelas primarias para enseñar a leer con El Eternauta o con las gacetillas de Rodolfo Walsh. Vidal estuvo 4 años y no modificó absolutamente nada. Y hoy Kicillof no modificó absolutamente nada. Entonces, ¿a dónde apunto yo? Que vos sacaste libros de primer nivel para embrutecer más a los chicos. Exacto. ¿Y hizo algo Vidal? No hizo nada. No. Lo único que hizo es un enfrentamiento con los sindicatos, para jugar a la política, digamos yo, a la tribuna, para la cancha, para la tribuna. Exactamente, exactamente, la pelea con los sindicatos, Baradel, y ella era la leona y el otro era, no sé, cualquier cosa. Entonces juegan a ese jueguito de palabras, que todo una guerra dialéctica que en realidad no existe, porque cuando llegan a los hechos hacen exactamente lo mismo. Y como digo yo, alguno por ahí tiene la facilidad de que se le salga una lágrima por cómo está el país o por cómo sufren los jubilados, y después llegan al gobierno y hacen exactamente lo mismo y perjudican a los jubilados. Entonces me parece a mí que acá lo que hay que poner en una bolsa todo esto, ¿me entendés?, todo este tipo de política, y tiene que salir una fuerza con ideas, con un proyecto, pensando un país de acá a 50 años y enfrentar a todo eso juntos. Y si no, vos fíjate, yo siempre digo, ¿no? Pichetto fue la principal espada de Cristina en el Senado, y después terminó de este lado, y todo se mezcla, ¿me entendés? Es auditor general de la Nación porque... una devolución de favores, ¿no? Entiendo. Claro, por una devolución de favores. Entonces, vos te das cuenta que todo lo mismo, ¿me entendés? Como diría Discépolo, ¿no? La Biblia de Calefón. Se junta todo y es todo lo mismo, y son todos intereses. Si no cobro por el frente de todo, me paso a junto por el cambio, entonces, y si junto por el cambio no me paga, me vuelvo con Cristina. Entonces vos decís, es un toma y daca la política de 4 vivos. Así que tenemos un pueblo muy... no te voy a decir sumiso, sino con mucha paciencia, ¿no? Pero esto en otros lados los hubiesen sacado a patadas del gobierno, a esto y a los otros. Me parece a mí que por eso yo tengo la ilusión, y no por la desgracia que estamos viviendo, pero sí es una oportunidad para el radicalismo de mostrarse como algo diferente. Y es eso lo que venimos predicando, Miguel, por toda la provincia de Buenos Aires, y lo vamos a seguir haciendo. Cuando arrancamos hace 2 o 3 años, nos decíamos, yo en ese momento criticaba a Vidal en todo lado, pero no por Vidal, porque yo no hago de las cuestiones personales, sino que criticaba la política de Vidal en todos lados, inclusive en algunas áreas había amigos míos, y siempre salvaguardé lo personal, ¿no? Criticábamos la política, y hoy es una cantidad impresionante de radicales que adhieren a lo que nosotros decimos, ¿no? Así que bueno, hay que seguir adelante, y lo principal es hablarle a la sociedad y decirle que es ese obrero que no le alcanza para llegar a fin de mes, que no le puede dar un gusto a sus hijos, que se puede trabajar todo el día, se siente hasta avergonzado por no poder llevar el pan a su casa. Bueno, al lado de toda esa gente tiene que estar la Unión Cívica Radical. Yo tengo esa pretensión, porque el peronismo ya desertó de eso. O sea, el peronismo que históricamente estaba al lado de esa gente,
igual que estábamos los radicales, ¿no? Pero competíamos a ver quién estaba mejor o quién proponía cosas mejor al lado de esa gente. Hubo un radicalismo que desertó en su momento y que nosotros queremos volver al lugar donde nunca tuvo que haber desertado, y hay un peronismo que desertó. Y no sé si tendrá la intención de volver a ese lugar. Perfecto. En la última y cortita, así ya tengo tan de encima. Te llevo al terreno local, Loma de Zamora. ¿Cómo estás? Sí. ¿Pensás presentar lista como UCR? Porque del otro ¿Y lado, ¿qué tenés ahí? Al hijo de... Ay, ¿cómo se llama? Me olvidé este muchacho. cómo? Porque del otro lado con Cambiemos tenés al hijo ay, me olvidé el nombre. De Osvaldo Mercury. De Osvaldo Mercury, ¿no? Claro, sí. Por Osvaldo falleció hace poco de COVID. Sí, No, el tema es así, mira, pensar hoy en cuestiones locales es muy difícil porque no está resuelto lo provincial. sí, Yo creo que, o tengo la pretensión de que junto por el cambio hay, aparte de dar la discusión política, se han incorporado muchísima gente, y creo que el PRO tiene la intencionalidad de incorporar a todos esos sectores ajustando al radicalismo. Yo creo que el radicalismo, ojalá el oficialismo tome conciencia, el actual oficialismo tome conciencia, y podamos ir todos los radicales en una confrontación a las PASO contra el PRO. Obviamente sumando la mayor cantidad de voluntades posibles, también extrapartidarias, ¿no? Me parece que ese claro, es el rol porque del en partido. distrito como el tuyo, el Lomas, se juega lo que pasa en el 6 y otro distrito. ¿Qué pasa si no pueden jugar los intendentes en 2023? Porque supuestamente la ley no les permitiría. Claro. Entonces, como que si no jugás ahora, el 2023 te deja pedaleando en el aire, ¿no? Supuestamente. Claro. No, es así. Pero ¿sabés lo que pasa? Que la primera definición es provincial. Si hay paso provincial, va a haber oportunidad para que compitan, digamos, todos los radicales que quieran y como quieran en las pasos. ¿Por qué? Porque va a haber posibilidad de enganche. Si no hay competencia provincial, lo que pasa, Miguel, es lo que vino pasando desde que se crearon las pasos. Quien arma la lista provincial, arma la local. Y te dice, si querés competir, andá a competir con la corta. Claro. Entonces las posibilidades en el conurbano de competir con la corta, diría que son casi nulas. De hecho, nosotros lo hemos hecho acá en Loma de Zamora en el 2015. Fuimos con una cortita, digamos, a pelear contra el mundo. Y es muy difícil. Por ahí en un pueblo más chico es más factible, ¿no? Porque juegan otras cosas. Pero en el conurbano es muy difícil. Por lo tanto, el punto en cuestión acá es que haya un paso provincial. Y nosotros estamos peleando para que haya paso provincial y que cada radical que tiene la voluntad de, en su pueblo, en su distrito, competir, tenga la posibilidad de enganchar la lista y salir y competir, ¿no? Obviamente. Ese es el objetivo que tenemos. Bueno, Fabio Abrán es concejal y es secretario de gobierno de Loma de Zamora, UCR provincial. Pasó por Hablemos Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Miguel, y siempre un placer hablar con ustedes. Estamos al habla. Muchas gracias. Chao, hasta luego.